Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos al canal de la IF Pro España. Los que no sea vuestra primera vez, bienvenidos de vuelta al blog de Arienza. Y hoy vamos a continuar con la historia, vamos a continuar donde lo dejamos la última vez, que hablamos de la escuela francesa. Hemos hablado ya de Eugene Sandow en Inglaterra, hemos hablado de la escuela francesa, lógicamente en Francia. Y vamos a continuar donde lo dejaron estos pioneros, vamos a cruzar el charco y vamos a hablar de cómo se continuó con este legado, cómo se ha popularizado desde donde lo hemos dejado hasta el punto que está hoy en día, porque yo creo que es responsabilidad todo de dos hermanos, que es de quienes vamos a hablar hoy, de Joe y Ben Weider. Y si os interesa el vídeo y queréis saber más sobre ellos, hay una película que les hicieron hace relativamente poco, que se llama Bigger, en la que bueno, pues se relata su vida. Como siempre, las películas biográficas pues son más o menos veraces o no, pero bueno, está bien, os la recomiendo. Y pues espero que aprendáis algo, espero que disfrutéis del vídeo y vamos a ello. Bueno, y vamos a centrarnos sobre todo en el hermano mayor, porque es de quien más información hay, que es en Joe, de quien seguramente todos más sabéis. Joe nace en el año 1922 en Montreal, en el gueto judío de Montreal, y en aquella época pues había mucho racismo contra los judíos, y a Joe, tanto a Joe como a su familia, desde pequeños les hacían bullying, les daban palizas por ser judíos. Y un día, Joe no se sabe en qué año, no se sabe qué revista, yo estaba intentando averiguar qué revista encontró, pero no sé cuál es. Encuentra una revista sobre fuerza que le fascina, le gusta mucho, la compra, la estudia y todos los meses la sigue comprando, sigue estudiando y se crea su propio set de pesas con una vía de tren abandonada, unas cuantas ruedas de tren que encuentra. Y va entrenando, va haciendo cosas, le gusta, va siguiendo los consejos de las revistas, todo junto a su hermano Ben, aunque Ben era más pequeño, pero también entrenaban juntos. Y les encantó entrenar desde el principio. Unos cuantos años más tarde, Joe alquila una máquina de escribir, ya que no tenía dinero para comprar una, y decide empezar a crear su propia revista en la cocina de sus padres, lógicamente porque no se había mudado porque no tenían dinero. Y él comienza a escribir artículos en su revista, comienza a escribir distintas secciones firmadas por distintos autores que eran todos él, con distintos seudónimos para que pareciera más profesional. Él dibujaba todos los dibujos de la revista, todas las fotografías eran hechas por él. Y él envió su revista a muchos gimnasios de Canadá, de Montreal, y la envió mucha gente, y poco a poco se empezaron a suscribir gente, se empezó a suscribir gente de gimnasio. Y al cabo de un año ya tenía unos cuantos lectores, le iba decentemente bien y decide acudir a American News, que en aquel momento era el distribuidor más grande de toda Norteamérica. Y lo que se dice es que American News le echa patadas bastantes veces de las oficinas hasta que, bueno, acude todos los días durante meses, hasta que un día el jefe de American News pues dice, bueno, pues ya mejor distribuir la revista al pesado este que tenerla aquí todos los días con el tema de los músculos. Entonces consigue de esta manera al distribuidor más grande de toda Norteamérica y consigue así distribuir su revista, lo que quería decir unas 50.000 ejemplares mensuales. Otro pequeño salto adelante en el tiempo, en el año 1942, Joe crea su propia marca de pesas. Seguro que muchos habéis visto los platos Weider o máquinas Weider, que todavía hay alguna. Pues la creó en 1942 y al principio lo hacía todo él, tenía un contrato con una fábrica de metales, le llevaban los platos a su casa de sus padres, como digo, y él desde ahí los empaquetaba y los enviaba a distintos gimnasios, a gente que se los compraba, y publicitaba este material de gimnasio, este material deportivo, lo publicitaba en su revista Your Physique, que es la primera que creó y la que os he dicho ahora. Y en los años 40 sí que había algún campeonato de culturismo en la zona de Joe y de Ben, en Montreal, pero todos estos campeonatos estaban controlados por la misma federación que controlaba los campeonatos de halterofilia, de levantamiento de peso, que era la AAU, o la Unión Atlética Amateur. Y en el año 1946 les asignan a los hermanos Weider promover el campeonato de Mr. Montreal. Y ellos consiguen el teatro más grande de Montreal, consiguen vender 1500 entradas, crean ellos los pósters, lo hacen muy bien. Pero el momento antes del campeonato decide la AAU que se va a suspender el campeonato porque, bueno, pues no les gustaba cómo se había hecho, no apoyaban el culturismo, en fin. Y en este momento, tanto Ben como Joe, lógicamente, se enfadaron muchísimo después de todo el trabajo que habían hecho y decidieron allí mismo, en el teatro, crear la IFBB. Aquí es donde nace la IFBB ante esta decisión
deciden crear su propia federación, deciden así tener a sus propios atletas, tener control sobre el mundo del culturismo, y esto fue un paso muy importante para nuestro deporte que nos liberó de la sombra del levantamiento de pesas, de la halterofilia, y fue un primer paso muy importante para lo que vendría después. Bueno, y mientras la IFBB se iba creando, iba creciendo, llegó un punto en que las revistas de Joe, que en este punto eran dos, Your Physique y Muscle Power, tenían una tirada demasiado grande para las imprentas canadienses, y esto obliga a Joe a mudarse a Nueva York en el año 1947 para buscar nuevas imprentas que le sirvan. Y mientras él se muda a Nueva York, Ben se queda en Montreal trabajando en la IFBB, tratando de expandir la IFBB y tratando de promover la IFBB. Y en el año 1952 Joe decide cesar la producción de la primera revista que había creado, recordemos que era Your Physique, y decide introducir una nueva llamada Muscle Builder, en la que toma un enfoque mucho más drástico a la hora de acoger o llamar la atención de los lectores, con portadas en las que podíamos leer cosas como "deja de ser un enano" o cosas así. Y bueno, le va tan bien con esta nueva revista que decide aventurarse en nuevos terrenos en los que a lo mejor no sabía demasiado, pero bueno, con la misma manera de promover sus revistas, y crea revistas como por ejemplo Boxing and Wrestling, Inside Baseball, Inside Sports, Fury, Safari o Outdoor Adventures. El si sabía Joe o no algo de estos temas creo que es irrelevante, y él, sobre el negocio de las revistas, decía que no importaba cuál fuera el tema, una revista es una revista y se vende siempre igual, y decía que su manera de vender revistas era lo que realmente funcionaba, con lo cual se metía en temas que a lo mejor le daban exactamente igual, pero él veía que todas le iban yendo bien, o sea que seguía expandiendo su imperio de todas las maneras que podía. Y ante el éxito que estaban teniendo los hermanos Wither, tanto con sus revistas como con su federación, Bob Hoffman, el presidente de la AAU, decide utilizar sus revistas Strength and Health para meterse con ellos, meterse con sus orígenes judíos, meterse con ellos por su deporte, ya que él defendía que los músculos eran para usarse, eran para levantar peso, no eran para enseñarse, y su revista estaba centrada en eso, en la fuerza, y él era el presidente de la AAU, que como hemos dicho era la federación de halterofilia, era la federación de levantamiento de peso. Y bueno, como creo que es lógico, estos comentarios de Bob Hoffman en su revista fueron muy buena publicidad para los Wither, y además en los años 50 en el cine hubo un par de actores como pueden ser Steve Reeves o Reg Park que popularizaron los cuerpos de culturista haciendo de personajes populares en el cine, y esos cuerpos no estaban en las revistas de Bob Hoffman sino que estaban en las revistas de los Wither, en las revistas de culturismo, con lo cual fue muy bueno para ellos. Y bueno, como siempre, pues tras tantas cosas buenas tenía que llegar algo malo, y en el año 1958 el distribuidor, como habíamos dicho, de todas las revistas Wither, American News, declara la bancarrota, y de la noche a la mañana las revistas de Wither pasan de producir más de 2 millones de ejemplares entre todas sus revistas a cero. Y bueno, lógicamente la deuda en la empresa de Wither pues era muy grande, perdió varios millones de dólares, pero bueno, no se sabe bien cómo consiguió salvar la empresa, y bueno, cesó las publicaciones de todas las revistas excepto las de culturismo, las que a él más le gustaban y las que él más disfrutaba. Y en el año 1961, tras años de ir detrás de ella, pues consigue Joe casarse con la modelo más popular de los años 50, Betty Brosner, y consigue que sea modelo exclusiva para sus revistas. Y en la década de los 60, tras este pequeño bache en el camino, Joe consigue o trata de reconstruir su empresa, trata de levantarla de las cenizas, y vuelve a ser el que hacía todo, vuelve a escribir todos los artículos, a diseñar todos los anuncios, otra vez firmando con distintos seudónimos para que parezca todo mucho más profesional, y es cuando decide centrarse en la suplementación, en la parte de la empresa suplementación de Wither, que todavía a día de hoy sigue, y en sus revistas, otra vez como había hecho con las pesas, introduce anuncios de sus vitaminas, de sus batidos de proteína, y bueno, poco a poco va saliendo, y si miráis, no sé si es posible, pero en las revistas de esta época todas las fotos que hay son Betty Wither, la que ahora es Betty Wither, y en cada foto lleva una peluca distinta, un maquillaje distinto, para que la gente no se diera cuenta que era la misma persona, porque no podían pagar a nadie más. Entonces, pues bueno, hacían ahí un poco el número,
Pero les salió bien. Y les salió también que decidieron empezar otra revista. Recordemos que tenían 2 sobre culturismo. Deciden empezar otra llamada All American Athlete. Bueno, y en esta época había varios campeonatos de prestigio, como podía ser el AAU Mister América, que sí, la asociación AAU de la que hemos hablado, cuando vio que el culturismo iba bien, decidió subirse al carro en el último momento. Crearon el Mister América, había el Mister Universo de Nava, había el Mister América de IFB. O sea, había muchos campeonatos de prestigio, pero no se sabía quién era el mejor, si el Mister Universo de Nava o el Mister América de AU o el de IFB. Y los atletas que ganaban el Mister Universo no tenían más que hacer. Se retiraban o, bueno, no tenían mucho más que hacer. Y en una cena de los hermanos Wither y Betty con Larry Scott, que era el ganador de uno de los Mister Universo de Nava, bueno, pues se conoce que Larry Scott estaba triste porque se tenía que retirar, porque como digo, después de ganar el Mister Universo no había mucho que hacer. Y los hermanos Wither llevan tiempo desarrollando una idea, la tenían en la cabeza desde hace tiempo, que era crear un campeonato en el que estuvieran los mejores culturistas del planeta, el campeonato rey de nuestro deporte. Y bueno, pues escuchar a Larry Scott decir esto les metió prisa, y en esa misma cena es cuando se les ocurrió el nombre. No se sabe bien a quién se le ocurrió. Se dice que a Betty, porque había una marca de cerveza, que estáis viendo ahora una foto, una marca de cerveza que se llamaba Olympia. La foto que estáis viendo es de una cerveza Olympia que tiene Dorian Yates en su casa. No sé cómo la tiene, pero la tiene en su casa. Y bueno, ven la cerveza y dicen, bueno, Mr. Olympia. Y se creó así el Mr. Olympia. En el 1965 fue el primer Mr. Olympia que ganó Larry Scott. Y bueno, así empezó la leyenda del Mr. Olympia, de una manera tan simple como esta. Y en el año 65, que como hemos dicho es el año que se inaugura el Mr. Olympia, que gana Larry Scott, ocurre otra cosa bastante relevante, y es que en Venice Beach, en California, abre un gimnasio, que seguro que todos conocéis, conocido como Gold's Gym. Y en ese momento Joe ve una mina de oro en California, en Venice Beach, en ese estilo de vida de la playa, del sol, relajado, y decide tratar de vender el culturismo junto con eso, como si fuera un sueño de una vida inalcanzable. El culturismo, entrenar, tomar el sol, estar tranquilo, con chicas, sin estrés, y vende eso en sus revistas. Y para gente que no vivía en California, eso era un sueño. Para gente que viviera en sitios que a lo mejor no hubiera tan buen clima, que no tuviera esa posibilidad de estar tranquilo y practicar el deporte que les gusta, era un sueño. Y imaginaos cómo debía de ser ver estas revistas en los montes, ahí perdido en medio de Austria, siendo un chaval. Y bueno, pues el chaval en medio de Austria era la pieza fundamental que faltaba para el Imperio de Wither, para que el Imperio de Wither fuese al siguiente nivel. Y esa pieza tenía un nombre y era Arnold, como todos sabéis, que pues veía estas revistas, le encantaba el culturismo, bueno, estaba muy dotado para el culturismo y llamó la atención de los Wither, acabó yendo a California. Todos sabéis la historia de Arnold, y si no la sabéis, más adelante le vamos a dedicar un vídeo a cada uno de los 15 Mr. Olympias que ha habido hasta ahora, así que ahí podréis aprender más sobre ellos. Pero bueno, Arnold ve todo esto y es el principio de la edad de oro del culturismo en California, Venice Beach, Gold's Gym, el sol y todo eso que todos sabéis. Bueno, y ante la llegada de Arnold, todos conocéis la historia, todos sabéis lo que pasó. Joe le convirtió en el mejor culturista de la historia en aquel momento, y Joe se convierte en una especie de gurú del culturismo y va proyectando esa imagen, como si habéis visto el vídeo de la escuela francesa. Hipólito Triat en París quería proyectar esa imagen, pues Joe también. Y bueno, se crea una especie de figura legendaria en Joe Wither gracias a Arnold, gracias a la fama de Arnold. Y bueno, el imperio de Wither va creciendo muchísimo. En el año 1977 se estrena la película Pumping Iron, que contribuye también mucho al crecimiento del culturismo. Vende la misma imagen del culturismo que veíamos en las revistas de Wither, el estar en la playa, el sol, el culturismo así tranquilo. Y Arnold era la estrella, con lo cual todavía crecía más el imperio de Wither. Arnold siempre estaba en las portadas de Wither. Y en el año 1980 Joe vio que el culturismo se estaba popularizando también entre mujeres y decidió introducir el Miss Olympia en el Mr. Olympia de 1980, y ese fue el primer Miss Olympia de la historia. Y bueno, en sus revistas también introduce una sección para mujeres, en todas las revistas, hasta que en el año 1981 se da cuenta de que debe crear una revista para mujeres, y junto con su mujer Betty crean Shape. Y para aprovechar el crecimiento que estaba teniendo todo su imperio, todo su nombre, Joe decide sacar unos libros con los principios
del culturismo que él ha ido perfeccionando y aplicando en sus atletas. Y el primero de ellos es un libro muy popular que se llama Bodybuilding, The Wither Approach. Luego tenemos The Wither System of Bodybuilding. Y bueno, ante el éxito de todo lo que está haciendo, pues decide expandir todavía más su imperio editorial y sacan revistas nuevas, como en el año 83 Flex, que es la revista más extrema de culturismo que él tenía. En el 87 saca Men's Health, que era como un shape que os acabo de comentar para hombres, era más centrado en salud, más centrado en bienestar, no tanto en culturismo. Y en el año 1989 se dice que el imperio de Wither, como un total, entre las pesas, los suplementos, las revistas, etcétera, facturaba más de 500 millones de dólares, lo cual en el momento era una barbaridad. Bueno, y viendo el éxito que tenía todo el imperio de Wither, pues Joe decide seguir sacando títulos porque se le caen los títulos, y en el año 93 saca Fit Pregnancy, que está dirigida a mujeres embarazadas, cómo tener un embarazo saludable. También saca en el año 2000 Muscle and Fitness, y fue de los primeros editores, de los primeros emprendedores que vio la importancia del internet, la importancia del aspecto digital, y fue de los primeros que trasladó muchas de sus revistas a formato digital. En el año 96 Muscle and Fitness, Flex en el año 97, y bueno, ya más adelante, en el año 2002, Joe vende todas sus revistas a American Media, que todavía a día de hoy son los dueños de todas las revistas de Wither. Vende también todo, menos el aspecto de la suplementación, todavía eso sigue siendo de la familia Wither. Y el 9 de julio del año 2007 recibe un premio del gobernador de California, que es su hijo adoptivo Arnold, del que os he hablado. Un premio al mérito en vida, a las contribuciones que había hecho Joe. Y 4 años después abre un museo en Texas, financiado por él y su mujer Betty, un museo de la cultura física llamado Joe y Ben Wither, me parece. Y bueno, pues poco a poco va construyendo su legado, preparándose pues para el inminente fallecimiento. Bueno, y me gustaría dedicarle un pequeño momento a Ben, porque Ben es alguien del que se habla muy poco, porque siempre estaba un poco a la sombra de la figura tan mediática de Joe. Joe a mí siempre me ha recordado la figura de Stan Lee. Para los que os gusten los cómics, el Stan Lee en Marvel era el que ponía la cara, el que pues era la cara de Marvel. Y Joe a mí siempre me ha parecido la cara de la IFBB, además con una figura muy parecida, con las gafas, el bigote. Y Ben se quedó un poco a la sombra de eso. Yo creo que él también era más introvertido a lo mejor, y no sabemos mucho de Ben. Pero bueno, como sabéis, era el presidente de la IFBB, fue importantísimo. Yo creo que fue tan importante o más que Joe para el desarrollo del culturismo. Y me gustaría compartir con vosotros un par de cosas sobre la vida de Ben. Simplemente un par de cosas que me han parecido interesantes para que realmente veáis que Ben pues era un hombre muy interesante. Y bueno, un pequeño detalle es que ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 1984 por sus contribuciones a la salud mundial. Y otro tema es que él tenía una pasión muy grande por la historia napoleónica, era un apasionado de Napoleón, y tenía la colección más valiosa del mundo de objetos de Napoleón. Tenía un pelo de Napoleón, tenía un sombrero que había llevado Napoleón, un montón de cosas. Y no solo esto, sino que fue quien descubrió el misterio tras la muerte de Napoleón, que era algo que se llevaba debatiendo muchos años. Pues Ben fue quien descubrió el misterio y publicó sus descubrimientos en el libro Asesinato en Santa Elena, y en su segundo libro El asesinato de Napoleón. Y también fundó la Sociedad Napoleónica Internacional, para la cual escribió muchos artículos, con lo cual fue un hombre que ha contribuido muchísimo, no solo al ámbito del culturismo, como podéis ver, un hombre muy importante y que no conviene que le dejemos de lado simplemente porque está a la sombra de su hermano. Y bueno, poco más. Espero que hayáis aprendido algo, espero que hayáis disfrutado. Espero que esta historia os haya inspirado, porque es una historia muy bonita de dos hermanos que amaban este deporte. Así que espero que la hayáis apreciado y nos vemos la semana que viene.